Hola, buenos días a todos y todas. Hoy estaremos comentando en este taller online los planes y estrategias de la Unión Europea que nos pueden ayudar a impulsar nuestra entidad hacia una más sostenible. Yo soy Mayra Lacruz, directora de proyectos de Seninnova, y este taller se celebra gracias a la colaboración de la sede universitaria de Alicante. Bienvenidos. Os comento que tenemos un chat activo y podéis ir dejando vuestras preguntas o comentarios en él. Y hoy vamos a ver prácticamente desde un marco global hasta un marco regional y comentaremos desde las iniciativas, estrategias y planes de acción que se celebran globalmente hasta lo que se está desarrollando a una escala más nacional y regional. Y tenemos el gusto de tener a dos invitados especiales. Es Ignacio Casals, responsable de innovación de Aguas de Alicante. Bienvenido, Ignacio. Muchas gracias, Mayra. Buenos días. Y Alma Gómez, directora de marketing de Atteco. Bienvenida, Alma. Gracias, Mayra, y gracias por invitarnos. Bueno, para los que no os conozcan, bueno, Aguas de Alicante no solamente se encarga de la gestión del agua como tal, desarrollan proyectos muy interesantes de innovación para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de las ciudades relacionados con el cambio climático. Y también Alma de Atteco. Atteco es una entidad que está desarrollando acciones muy interesantes en economía circular relacionadas con los residuos industriales, ¿no, Alma? No me equivoco. Y están desarrollando, bueno, procesos, ciclos cerrados para el plástico especialmente, pero también para otros tipos de residuos. Y veamos por qué hemos desarrollado prácticamente este taller hoy. Como sabemos, este modelo de economía lineal sigue imperando. El último informe del Circularity Gap Report mencionaba que nuestro planeta era, en el 2021, era el 8.6% circular, pero posteriormente habíamos bajado de esa optimización. Entonces seguimos extrayendo materia prima, produciendo y desperdiciando un gran valor de nuestros recursos que no olvidemos que son finitos. Y para que nos hagamos una idea, este informe del Circular Economy mencionaba que para el 2017 estábamos extrayendo 100.000 millones de toneladas de recursos naturales y que esto ya había aumentado un 8% en relación con los 2 años anteriores, pero que también ese consumo se iba a multiplicar por 4 en los 50 años siguientes, y que esto aproximadamente equivaldría a 13 toneladas por persona por año. En cuanto, bueno, y tampoco nos olvidemos que para abastecer las necesidades humanas, pues son necesarias, digamos que estos 3 pilares fundamentales, aparte de las materias primas que necesitamos para otro tipo de bienes de consumo, pero necesitamos alimentación, agua, energía, eso es lo básico. Y según la Organización de las Naciones Unidas, para el 2030, pues esas demandas se iban a incrementar en 35% para alimentación, 40% para agua y 50% de energía. Entonces, como podemos ver, hay un gran incremento de demanda de recursos naturales, pero por otro lado seguimos desperdiciando pues un
gran valor, que son nuestras materias primas esenciales, y lo desperdiciamos al tirarlos en vertederos, incinerarlos o bueno, perdiendo su valor en la cadena de valor. En un estudio de Planeta Vivo decía que en el 2018 en España todavía el 50%, 54% llegaba a vertederos. Bueno, y posteriormente Alma seguramente nos comentará datos más actuales de este dato, pero sé que para esto se empezaron a desarrollar una serie de estrategias y paquetes que nos ayudarán a aumentar la eficiencia de estos recursos que tenemos. Y fue, por ejemplo, en enero del 2021 que la Comisión Europea, la Comisión de Medio Ambiente, publicó pues, el Plan de Economía Circular, en el que se aprobó ese Plan de Acción de Economía Circular de la Unión Europea, cuyo objetivo principal era lograr una economía totalmente circular, libre de tóxicos y sin emisiones de carbono para el 2050. 2050 es ya. Entonces nos queda muy poco tiempo para desarrollar acciones porque los que trabajamos en este ámbito sabemos lo difícil que es pivotar y desarrollar y hacer ciclos cerrados completos de nuestros recursos. Y me gustaría preguntar a los que estáis aquí hoy si estáis desarrollando algún producto, servicio o proyecto que esté enfocado a estrategias de economía circular. Y lo podéis comentar por el chat. Y así vamos también participando y viendo, dando feedback a esos proyectos en alineamiento con los marcos globales. Y empecemos. Todos sabemos que globalmente nos enfrentamos a diferentes retos potenciales, ya sean catástrofes naturales o todo lo que ha pasado con el COVID-19, degradación de nuestro medio ambiente y biodiversidad. Entonces, cada vez más, como hemos visto anteriormente, la población demanda más recursos y a la vez va siendo cada vez más exigente en los recursos demandados por la sensibilización en este tema. Entonces, debido a estos retos globales que hemos visto, en el 2015 se desarrolló los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, se adoptaron justamente para tener alineamientos claros globalmente en diferentes tipos de materia, que pueden ir desde el fin de la pobreza hasta alianzas para los objetivos. Y todas estas acciones pues, han sido desarrolladas para, bueno, proteger el planeta, asegurar la paz, etc. Cada uno de estos objetivos, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, tiene 169 metas de carácter integrado, los cuales también tienen una serie de indicadores que deberíamos ir alineando con las estrategias que desarrollemos en nuestra organización. Incluso algunas organizaciones, pues ya todas las estrategias que van desarrollando tienen que ir alineadas a algunos de estos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Vosotros estáis desarrollando alguna iniciativa que esté alineada con algún objetivo de desarrollo sostenible? Pues sería interesante conocer, por ejemplo, Aguas de Alicante, su principal objetivo puede estar relacionado con el ODS número 6, ATECO puede estar alineado con este, no sé si me equivoco, ¿no? Alma, o puede ser que tengáis otros objetivos transversales
más, más específicos. Pero siempre tenemos como un objetivo principal y luego otros indirectos. ¿Cómo lo estáis desarrollando vosotros, Alma y Iñaki? Perdón, que así lo vemos, porque sí que es verdad que hay muchas personas que todavía no tienen muy claro el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. A estas alturas han pasado muchos años y sí sería interesante pues ver cómo lo estáis desarrollando vosotros. Tenemos alguna pregunta en el chat. Ah, Un vale. comentario. Vale. Sí. Daniel Kratzer, presidente de la CAL, hemos denunciado el Plan Local de Residuos de Alicante que nunca va a permitir satisfacer los objetivos legales. Vale, no supongo que es las acciones que estáis tomando en temas de planificación y de alegaciones en temas de residuos, ¿no, Daniel? Sería interesante conocer un poquito más de qué trata tu organización y así nos ubicamos en lo que hacéis. Bueno, no sé, Ignacio, si quieres Sí. comentar. Sí, lo de... A ver, como bien has dicho, evidentemente está claro que el ODS 6 es el que nos toca de lleno, pero sí que hemos fijado también otros objetivos adicionales como prioritarios para nosotros, ¿vale? Como pueda ser el consumo y la producción responsables, am, la vida bajo el agua, porque al final del ciclo del agua muchas veces se encuentra el mar, o Sí. la acción por el clima, y luego también algo que es a la vez objetivo y herramienta para nosotros es las alianzas para conseguir estos Sí. objetivos, ¿vale? De hecho es de lo que luego contaré, es decir, para nosotros creo que no hay casi ningún proyecto que no se desarrolle a través de alianzas y de asociaciones y colaboraciones con otras entidades. Eso es clave. Sí, muy bien. Muchas gracias, Ignacio. Alma, ¿quieres comentar En- algo de vuestro Pues muy alineamiento? muy en línea con lo que decía Ignacio, también nosotros pues tenemos un ODS que es el foco de la actividad, que es la producción y consumo responsable, no solamente en nuestra entidad, sino para los clientes. Pero es verdad que dentro de la memoria de sostenibilidad se desarrollan y se explican los diferentes ODS en los que nosotros participamos, pues desde la igualdad de género o un trabajo decente y crecimiento económico dentro de la parte más laboral, la reducción de las desigualdades y luego la innovación. La industria y la innovación es un pilar para nosotros dentro de lo que es el marco del desarrollo de soluciones medioambientales para nuestros clientes y para nosotros mismos, ¿no? Y uno de los pilares, aparte del 12, el 17, las alianzas para lograr objetivos, la simbiosis y las sinergias con colaboradores, proveedores, clientes, fundamental para conseguir economía circular y esos objetivos de desarrollo sostenible. Muy bien, muy bien, muy interesante. Pues sí, relacionado a esto, hicimos un taller anteriormente de cómo alinear los ODS a las organizaciones, que bueno, estuvo muy interesante, lo hacía el CEI de Elche y justamente bueno, hay que tener y definir objetivos concretos. Es verdad que no vamos a salvar el mundo con nuestras acciones, pero sí que podemos definir en qué actuaciones concretas, incluso en qué metas específicamente, nuestras actuaciones tienen bastante margen de actuación y que podamos incluso impulsar a otros pequeños actores a través de nuestras acciones. Entonces, bueno, os comento esto porque es muy interesante partir de que, bueno, hay una Agenda 2030, hay 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con 169 metas y que es muy interesante que indaguemos en cuál de ellas está desarrollando nuestra organización una actuación.
Y bueno, ¿y quién está detrás de todo esto? Porque a lo mejor pensamos que esto solamente se trata de una actuación de algunos países concretos, pero bueno, aquí están algunas de las organizaciones que impulsaron y apoyan la Agenda 2030. Como veis, la mayoría son organizaciones internacionales. Y bueno, cada una de ellas se encarga de verificar el avance en cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Otras organizaciones internacionales de las que están relacionadas con el Pacto Verde, el cambio climático o incluso la economía circular, pues os voy a dejar esto que luego os pasaré por la presentación para que veáis qué entidades son las que están trabajando en estas líneas de economía circular, investiguéis sus acciones y podréis ver, bueno, cómo ellos también tienen sus estrategias y sus indicadores que podemos alinear a nuestra organización. ¿Por qué? Bueno, porque al final, si somos una empresa muy grande, bueno, si necesitamos alguna financiación, pues el Banco Internacional de Desarrollo, como sabéis, cómo se rigen pues todas los alineamientos y todas los criterios para determinar si una empresa es financiable o no. Y podemos ver qué son los requisitos para ellos apoyar o no un proyecto en concreto. Vale. Y esto, ¿por qué? O sea, la pregunta es, ¿por qué estamos tan preocupados en cumplir con todos estos objetivos? Y en el World Economic Forum se realizó, bueno, este es un informe del World Economic Forum del Global Risk, se desarrolló este informe que para el 2021 el mayor riesgo relacionado que puede afectar gravemente a la humanidad era los climas extremos. O una falla en la acción climática o daños ambientales relacionados hacia la humanidad. Y de cuarto estaba todo el tema de enfermedades infecciosas. Entonces, esto es, bueno, también es interesante que vayamos evaluando estos tipos de riesgos globales porque ellos estudian muy bien qué está pasando a escala global y cómo esto nos puede afectar a nosotros como organización. Y por supuesto, si seguimos siendo un sistema lineal, pues todo esto se va a seguir incrementando. Entonces es donde tenemos que tomar acción. ¿Y quién evalúa esto? Porque al final tenemos que ir evaluando, las organizaciones se encargan de evaluar esos indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero luego hay otras organizaciones como el Grupo Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático, que ya para el en abril de 2022 lanzaban su informe y mencionaban pues todas estas problemáticas que tenemos actualmente y que son bien sabidas por todos, pero bueno, hacían hincapié que debemos alcanzar nuestro punto máximo de emisiones en el 2025. Entonces, claro, por una parte, hay una agenda 2030, por otra parte, tenemos
un plan de acción de economía circular que para el 2050 queremos tener esas emisiones netas de carbono, pero luego vemos que en el 2025 este grupo de expertos en cambio climático mencionaban que deberíamos reducir al 43% nuestras emisiones. Entonces, de eso se trata, de ir evaluando cada una de los informes o acciones, ya sean en materia de riesgos a escala global, de materias de cómo estamos avanzando en nuestros indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible o en relación con los informes de expertos de cambio climático, para ver cómo está nuestra organización alineándose a esos criterios. También, bueno, como sabéis, también se celebran las cumbres climáticas. En el 2021 fue la 26ª conferencia de las partes en Glasgow y allí, bueno, hubo un empuje en cuanto a inversión, a incentivos públicos y privados para financiación verde. No es muy fácil lograr acuerdos entre todas las partes, pero bueno, siempre y cuando se trata de primero evaluar el punto en el que en el que estamos y luego cómo podemos seguir impulsando e implementando las acciones en materia de cambio climático. Como sabéis, se celebró la COP27, aquí hay un error, en la cumbre climática de Egipto. Y bueno, aunque muchos dicen que fue una gran catástrofe de convención, porque para las épocas que estamos, poco se logró en esa convención. Bueno, se desarrollaron estas 5 conclusiones, pues seguir con la intención clara de mantener al 1.5 grados centígrados a margen en cuanto a calentamiento global y establecer fondos para pérdidas y daños, exigir responsabilidades a empresas e instituciones, que de esto ya hablaremos, que la Unión Europea ya lanzó algo esta semana. Y bueno, movilizar más ayuda financiera a los países en desarrollo y por supuesto lo que mencionaban todos es ya ya paremos de hablar de tantos objetivos, planes que son necesarios y pasemos ya a la implementación. Cuando las naciones, los gobiernos van a empezar a pasar a la acción. Y me consta que hay muchas entidades privadas que ya están desarrollando acciones en materia de sostenibilidad con éxito. Pero bueno, globalmente para tener un mapeo de lo que está sucediendo a escala global, podemos ver que en algunas naciones más que en otras, o en algunos continentes más que otros, pues se está desarrollando acciones en materia de regulaciones, de estrategias. Europa fue la pionera y está liderando muchas acciones y planes estratégicos, pero bueno, seguidamente Estados Unidos también está desarrollando acciones, incluso otros países, China, Brasil, etc. Es importante mencionar que en una cronología, porque quería poneros un poco en contexto, desde cuándo se empezó a desarrollar las acciones en materia de sostenibilidad. En el 2009 la Unión Europea pues lanzaba esa directiva marco de residuos
Y no fue hasta el 2015 cuando ya empezaron a desarrollar pues, acciones como las que mencioné anteriormente, el Acuerdo de París o paquetes de economía circular. Como veis, cada vez o cada año que iba pasando, pues se iban estableciendo más acciones concretas y pues estos últimos 3 años ha sido pues el boom de legislaciones y de regulaciones, etcétera. Sino que os diga Alma y Ignacio para que estos últimos, incluso este último año ha sido, bueno, ha sido un boom en materia de regulaciones y, y planes. Esto, bueno, estoy comentando a escala global lo que está sucediendo. Me gustaría mencionar que relacionado con la directiva de diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, pues ha sido aprobada hace esta misma, si no me equivoco, esta semana, y en la que ya se van a empezar a poner tanto sanciones para empresas que no cumplieran con esas responsabilidades, o incluso, bueno, también se van a desarrollar pues esas medidas o esos criterios claves para desarrollar diligencias debidas en políticas, identificar dónde están pues esos impactos negativos, cómo se puede mejorar. Digamos que esto es lo último que se ha desarrollado o se ha aprobado esta última semana, pero la idea es disminuir los impactos negativos que tienen las grandes entidades en cuanto a derechos humanos, medio ambiente, y que esto va a afectar de una u otra forma a toda su cadena de valor para promover esa correcta responsabilidad en materia de sostenibilidad. Va a haber dos grupos importantes. El grupo 2 se verá afectadas en los próximos 2 años, y el grupo 1 ya va a estar afectada a corto plazo. Depende de la cantidad de facturación o, digamos, del tamaño de la empresa, es que se van a evaluar estos criterios. Aunque no incluye a microempresas y pymes, no están directamente afectadas, pues si estas micropymes trabajan con estas grandes empresas, pues al final sí que les va a afectar. Entonces, bueno, en materia de sostenibilidad es un alcance, era una necesidad que se desarrollara esta nueva directiva, pero las empresas que, bueno, no estén tomando acciones relacionadas con la sostenibilidad y sean de estos grupos van a estar bastante afectadas. En el relacionado, ya pasamos, bueno, vamos a pasar ahora a un marco más europeo. Dentro del marco europeo se reconoce que la Unión Europea es la que está liderando todos los planes y estrategias en materia de economía circular, que por supuesto se enfrenta pues a muchos retos, pero se pueden alinear esos retos a oportunidades de cambio para bien. Como bien sabéis, la Unión Europea ahora mismo está inmersa en una crisis energética, climática, y aparte de eso, pues tenemos el tema de la guerra que existe de Ucrania. Entonces, todo eso, bueno, está haciendo, en vez de desacelerar acciones, pues está acelerando otras acciones en materia de sostenibilidad.
Y hoy, bueno, tenemos a Ignacio Casal, responsable de innovación de Aguas de Alicante, que nos va a comentar brevemente todos los planes de estrategia y paquetes de la economía circular y nos comentará pues, un caso de éxito que él está elaborando, un proyecto bastante alineado con todo lo que he dicho anteriormente y que nos gustaría pues, conocerlo de primera mano. Bienvenido, Ignacio. Cuéntanos un poco de qué trata. Gracias, Mayra. Sí, en efecto. Yo voy a centrarme un poco de todo este ámbito que has dicho para estrategias en la parte que me corresponde más, que es la de los proyectos de innovación relacionados con economía circular y los programas europeos que le dan soporte, ¿vale? Entonces, vamos a ver que Perfecto. empiece por compartiros. Sí, mientras compartís, voy comentando unos comentarios. Estoy investigando el tema y proponiendo a los niños en talleres escolares. Vale, María comenta que ellos están trabajando temas de ODS y que lo aplica a talleres escolares para niños. Muy bien, Ujú. eso está interesante. Siempre al final la educación es indispensable para seguir aplicando toda la sostenibilidad. Y Cal es coordinadora Alicante Limpia. Vale, muy bien, Daniel, gracias por la aclaración. Vale, pues si tenéis otra iniciativa o planes o que estéis desarrollando en materia de sostenibilidad, nos gustaría conocerlas por el chat. Bueno, no te interrumpo más, Ignacio. De acuerdo. Muy bien, pues primero una única diapositiva para reflejar algunas líneas de los principales programas europeos relacionados con proyectos de economía circular. No, no es exhaustivo, pero sí que son algunas de las más importantes, ¿vale? En términos de importe total del programa, el principal programa es el programa Horizon Europe, que es el que abarca más líneas de investigación, no solamente en economía circular, pero sí que tiene una gran importancia en la economía circular, que es financiación para proyectos tanto de investigación como de innovación, grandes consorcios internacionales en general. La Unión Europea cada vez favorece proyectos más ambiciosos y con más socios, con proyectos complejos, con proyectos multifacéticos que aborden todos los aspectos de una problemática. Y de hecho, uno de estos proyectos es el que os pondré hoy de ejemplo, ¿vale? Este es el programa que anteriormente se llamaba Horizon 2020, ya tiene una continuidad prácticamente sin cambios en el programa Horizon. También hay un programa ya decano, que es el programa LIFE, que tiene, este sí, el foco única y exclusivamente en medio ambiente. Es un programa más aplicado en el cual es fundamental que las propuestas que se presenten consigan una mejora ambiental resolviendo problemas reales en una ubicación concreta. Se valora que el programa LIFE se alimente de resultados de proyectos desarrollados en Horizon. Y en este caso, más habitualmente suelen ser consorcios nacionales, aunque también tienen cabida consorcios internacionales. Otro programa un poquito más específico de ayudas en ámbito de la circularidad es el programa PRIMA. En este caso, también abierto a consorcios internacionales, pero ya no solamente de la Unión Europea, sino de toda el área mediterránea. Eso quiere decir la mayor parte de los países ribereños del Mediterráneo, incluyendo los del norte de África. El objetivo es lograr nuevos enfoques de I+D para mejorar la disponibilidad del agua y la producción agrícola sostenible y tiene 4 grandes áreas temáticas: gestión del agua, sistemas agrícolas, la cadena de valor alimentaria y la adaptación al cambio climático, siempre con un gran hincapié también en la economía circular. Finalmente, también destacar, aunque es menos conocido, la European Urban Initiative, que antes se llamaba las acciones urbanas innovadoras en el programa anterior, que tiene un foco absolutamente en el ámbito urbano, como su nombre indica. Y en este caso son iniciativas que tienen que estar lideradas por municipios de más de 50.000 habitantes. Nosotros
Hemos participado en una muy interesante en Valencia para la aplicación del agua regenerada en la lucha contra incendios en la interfaz entre las ciudades y los bosques. El carácter en principio es nacional. Es la única de estas convocatorias que tiene cabida a financiar infraestructuras y los planteamientos tienen que ser de soluciones a escala real. Las temáticas van cambiando también año a año en las convocatorias de esta propuesta. Y como os decía, lo que va a ser el núcleo hoy de lo que os voy a contar es un ejemplo, un caso de éxito de un gran proyecto Horizonte 2020 que estamos desarrollando ahora mismo. Es el proyecto Big Water Smart, un proyecto para la gestión inteligente del agua en todas las áreas costeras de Europa. Pertenece dentro del programa Horizonte 2020 al subprograma de retos sociales de acción por el clima, medio ambiente, eficiencia de los recursos y materias primas. Dentro de este programa, a su vez, hay decenas de convocatorias, pero esta es una de las más importantes. Reúne a 35 socios de 8 países diferentes, tiene un presupuesto global de más de 17 millones de euros y una duración de 4 años. Y se articula en torno a 6 Living Labs. Primero, el de Alicante, el que estamos desarrollando acá, Lisboa, Venecia, la región de Flandes en Bélgica, la región de Frisia Oriental en Alemania y la ciudad de Bodo, al norte de Noruega. En cada una de estas ubicaciones se están desarrollando iniciativas para la sostenibilidad y la circularidad del ciclo del agua muy diferentes que abordan aspectos relacionados con la eficiencia en el consumo, con la producción de energía, con la reutilización del agua en procesos industriales. Me resultaría imposible pegarle un repaso a todo, por tanto, por razones obvias, me centraré a partir de ahora en el caso de Alicante. No obstante, tiene unos objetivos estratégicos globales que son de hecho, muy comunes a los proyectos europeos de este estilo. Es un proyecto que tiene esa filosofía de Living Lab que implica involucrar a los ciudadanos y a los actores de todos los sectores en el proyecto. Un objetivo claro de garantizar el agua para todos los usos necesarios. Crear valor en torno al agua a través de la economía circular. Salvaguardar además los ecosistemas y poner en valor los servicios que ofrecen a la sociedad. Y, por último, promover el cambio adaptativo hacia infraestructuras más resilientes frente al cambio global. Como os decía, los proyectos Horizon son muy complejos. No son proyectos que toquen meramente aspectos tecnológicos o que meramente aspectos. Son un auténtico puzzle multifacético que en el caso de Alicante pues tienen una parte importante de pilotos tecnológicos en los que buscamos convertir las plantas de tratamiento, las depuradoras, en generadores de recursos, en lo que nosotros llamamos biofactorías, pero también hay un aspecto muy importante de gobernanza a través de comunidades de prácticas, de herramientas informáticas de ayuda a la decisión en economía circular, del análisis del modelo de negocio que puede haber detrás de estas soluciones, de planificación estratégica para las ciudades para avanzar en la sostenibilidad y en la circularidad y, por supuesto, como en todos los proyectos europeos, un componente de comunicación muy fuerte. Voy a hablaros lo primero, intentando no ser demasiado técnico, de los pilotos tecnológicos que se están desarrollando en la depuradora de Rincón de León. Pero quizás primero tendría que recordaros que la Comunidad Valenciana es la región de toda España y de toda Europa que mayor volumen de agua reutiliza. Eso es nuestro punto de partida. O recordaros, por ejemplo, que en Alicante el 80% de las zonas verdes se riegan con agua regenerada que se emplea también para usos agrícolas, para campos de golf, para limpieza de calles. Y comentaros también que tenemos en Alicante una instalación puntera, única en Europa, en la que a través de los fangos del tratamiento de las depuradoras
generamos energía y ahorramos anualmente más de 20.000 toneladas de CO2 mediante la valorización energética de los fangos de depuración. Pero en este proyecto, pues evidentemente, queremos ir más allá y vamos a trabajar en la generación de los recursos, por ejemplo, generando hipoclorito sódico a partir de la salmuera que produce la planta depuradora. Vamos a generar nitrógeno, nutrientes, amoníaco en particular, y fósforo a través del agua escurrida del proceso de depuración. Vamos a generar energía mediante la codigestión de los fangos de depuración. Y además también vamos a recuperar energía mediante microturbinas de un tipo específico innovador en la depuradora. Finalmente, vamos también a maximizar la producción de agua regenerada mediante un proceso que se denomina electrodiálisis selectiva. Con un poquitín más de detalle, he hablado de codigestión de residuos. En este caso tenemos una colaboración con industrias locales y yo me gusta subrayar, porque es muy importante, la circularidad es colaboración y siempre que sea posible, colaboración en clave local. Entonces, aquí estamos participando con Mercalicante y con Helados Alacant y en el proceso de depuración de las aguas residuales que genera una serie de fangos, que es la parte de la materia sólida, los mezclamos con residuos alimentarios para conseguir un gran volumen de producción de biogás. Hasta el punto de que, aunque ahora estamos trabajando a escala de piloto, la consideración es el objetivo es conseguir alcanzar a escala real una planta autosuficiente en energía. Entonces, estamos haciendo pruebas con residuos procedentes de estas dos industrias que maximizan la capacidad de producción energética mediante un proceso de fermentación anaerobia en el cual las bacterias trabajan para nosotros y producen un gran volumen de biometano que se emplea para generar energía en motores de cogeneración. También tenemos ya muy avanzado un piloto para la recuperación de energía mediante una técnica de microturbina especial, lo que se llaman microturbinas de vórtice. Tenéis aquí un pequeño vídeo animado, que yo creo que una imagen dice más que 1000 palabras, que nos permiten recuperar la energía en canales abiertos en los que hay muy poquito desnivel, que es el caso precisamente que nos encontramos en las plantas depuradoras. Este tipo de turbinas, que son resistentes a pequeños escombros y arenas y a los fragmentos que se encuentran en las depuradoras, necesitan muy poco mantenimiento y nos permiten recuperar energía en muy poco espacio en comparación con otras fuentes de energía, como puedan ser placas solares. Como os he dicho, tenemos un piloto ya muy avanzado cuya aplicación será la carga de los vehículos eléctricos que empleamos en el servicio. Además, os decía que vamos a recuperar otros nutrientes. Vamos a recuperar concretamente amoníaco y una sustancia química que se denomina estrubita, que al final son los principales componentes de estas dos sustancias son el nitrógeno y el fósforo a través de procesos de evaporación y de cristalización. Quiero señalar aquí un aspecto muy importante y creo que es muy poco conocido. La producción de fertilizantes nitrogenados supone más del 8% de la energía consumida en el mundo. Y esto son cifras comprobadas. Además, es una industria, la de la producción de los fertilizantes, que también está viéndose muy afectada por la guerra de Ucrania. Entonces, la fabricación de fertilizantes es un problema que está impactando a nivel global y está impactando en España. De nuevo, estamos colaborando con una empresa local de fabricación de fertilizantes, Medifer, que será la receptora de estos recursos que nosotros vamos a producir en el piloto de nitrógeno y fósforo para generar fertilizantes
avanzados. El proceso aprovecha el agua del escurrido de los lodos de depuración para producir estos productos. Finalmente, os decía que también tenemos a punto una tecnología para la valorización de las salmueras de desalinización, que tiene un triple objetivo. El primer objetivo es, para empezar, reducir el vertido de salmuera que tiene la desalinizadora en la planta depuradora, porque la planta depuradora de Alicante, para conseguir un agua regenerada de calidad, tiene un tratamiento de desalinización. Pero el reverso de esa producción de agua regenerada es que producimos una salmuera que además está cargada con nutrientes, está cargada con sustancias que, aunque están dentro de los límites admitidos para su vertido al mar, no es deseable que alcancen el mar. Nuestro piloto tecnológico nos permitirá además aumentar la producción de agua regenerada y simultáneamente producir desinfectante hipoclorito sódico, vamos, para entendernos, lejía, que además la emplearemos precisamente para desinfectar el agua regenerada. Entonces el proceso ahora mismo es el tratamiento, tenemos el tratamiento convencional de depuración, tenemos a continuación la planta desalinizadora y tenemos que hacerlo en dos fases. Anteriormente la salmuera se arrojaba directamente al mar, pero ahora la llevamos a una primera fase que se denomina electrodiálisis selectiva, que nos permite sacar de la salmuera aquello que no nos interesa, nos permite sacar básicamente, de hecho, nuevamente, sobre todo el nitrógeno y el fósforo de la salmuera y enviarlo a reutilización como fertilizantes junto con el agua. Y con eso conseguimos un efluente concentrado en sal, más concentrado todavía que la salmuera original, que nos permite hacer electrocloración, generar hipoclorito sódico y tratar el agua regenerada. Es mediante estas dos tecnologías en tren, la electrodiálisis y la electrocloración, conseguimos un resultado redondo. En el ámbito tecnológico, esto es el núcleo, y disculpad si he sido un poco técnico, de los pilotos y las tecnologías que estamos poniendo ahora mismo a prueba dentro del ámbito del Big Water Smart. Pero, como os decía, esta es una de las piezas del puzzle. No me da tiempo a contaros todo, solamente os voy a contar un par más, las comunidades de prácticas dentro del proyecto Big Water Smart en el que estamos trabajando y a las cuales me gustaría invitaros, que son grupos de trabajo que llevamos ya desarrollando durante 2 años para estudiar las prioridades para la sostenibilidad y la reutilización del agua, las barreras que encontramos a la reutilización y las estrategias que tenemos que desarrollar para vencer estas barreras. Están integrados, son grupos de trabajo integrados por stakeholders de diferentes ámbitos, gestión urbana, agricultura, industria, educación, consumidores, y estamos desarrollando múltiples sesiones globales y temáticas. Además, hemos desarrollado dentro del marco del proyecto también una herramienta informática de soporte a la decisión en la inversión de tecnologías de circularidad en el ciclo del agua. Es una herramienta que nos permite estudiar escenarios de inversión de diferentes tecnologías de reutilización de agua, de digestión, de codigestión de gases, de reutilización de recursos y a través de modelos de impacto ambiental y de inversión, ver cuáles son el balance, tanto en términos medioambientales y sociales como en términos económicos de coste de inversión y de coste de mantenimiento. Y pues no sé si me he pasado un poquito del tiempo, Mayra, pero ya dejo turno a las preguntas o si queréis las dejamos para el final. Muy interesante, Ignacio. A ver, aquí tenemos un comentario que dice, el análisis de la situación de la gestión del servicio de gestión de residuos de nuestra ciudad nos ha permitido poner en evidencia las deficiencias del sistema. Yo creo que se refiere a la asociación de Alicante Limpia, sí. Bueno, que están allí en la lucha porque les parece insuficiente las acciones que se están desarrollando relacionados con el Plan Local de Residuos.
A mí me parece muy interesante que desde todas las partes interesadas, tal como tú mencionabas, Ignacio, estemos pues haciendo esa presión, innovación, desarrollo de, ya sea de, imagínate, de residuos de aguas, todo lo que podemos extraer y valorizar. Asimismo, podemos valorizar toda y para diferentes sectores, tal como lo mencionabas. O sea, solamente tenemos que identificar y para eso son estos tipos de proyectos de innovación, para identificar las soluciones, primero, que le van a dar eh, más valor a nuestro territorio y segundo, que pueden ser reaprovechadas de un residuo como puede ser esos lodos en las depuradoras. Pues nada, Ignacio, por mi parte, me gustaría preguntarte cómo ha sido el proceso de, como estamos, el taller se está enfocando al tema de planes, estrategias y paquetes de economía circular, si para el desarrollo de este proyecto, incluso para su ejecución y gestión, entiendo yo que sí, pero bueno, para que lo comentes, era necesario ese alineamiento Sí, a nivel europeo. sí, a ver, sin lugar a dudas. Desde luego, ya desde el momento en el que se elabora la propuesta es imprescindible para que esta propuesta sea elegida por su financiación, que esté perfectamente alineada y se ha tenido muy en cuenta, pero es que además durante la duración del proyecto hemos seguido evaluando, de hecho, una de las tareas, unos paquetes de trabajo que se desarrollan en el proyecto es el analizar todas las regulaciones y estrategias relacionadas con estas iniciativas que estamos haciendo y con lo que consideramos que es importante para el futuro, tanto cuando son regulaciones que tienen un carácter positivo como cuando son regulaciones que son mejorables y que consideramos que deberían de evolucionar para apoyar mejor esta sostenibilidad del agua, que al final es nuestro propósito. Exactamente. Sí, por eso es que es muy importante, pues, todas las acciones que vayamos tomando, ya sea una iniciativa emprendedora o una iniciativa ya de un proyecto que se vaya a llevar a cabo en una empresa o en una organización, incluso en la investigación, pues tener en cuenta esa revisión o ese alineamiento tanto actuales como tendencias. Sí, es muy, muy importante. De hecho, es una de las cosas que la Unión Europea espera de este tipo de proyectos, que salgan también sugerencias regulatorias. Sí, está claro que al final, bueno, a medida que vamos avanzando y vamos viendo posibles aplicaciones de la recuperación de residuos, pues surgirán nuevas regulaciones seguramente, independientemente de la aplicación que se vaya a desarrollar. Bueno, gracias Ignacio por estar aquí hoy y comentarnos todo el proyecto de Be Water Smart, está muy interesante y gracias a Aguas de Alicante también por el tiempo. Vamos a seguir y si tenemos cualquier duda, Ignacio, tú también, si tienes alguna duda también para Alma posteriormente, pues adelante. Voy a compartir nuevamente la presentación. Vale. Bueno, tal y como estaba comentando Ignacio de Aguas de Alicante, bueno, hay una serie de estrategias europeas, está el plan de acción de economía circular, en lo que básicamente, o sea, para que, los que no los conocéis, se basa en estas 8 acciones concretas, o en estos 8 planes de acción enfocados a producción, consumo, gestión de residuos, materias primas secundarias, actuaciones de sensibilización, investigación, innovación y empleo y formación. Transversalmente toca estos sectores en concreto, debido a bueno, las identificaciones que ellos han determinado según la cantidad de problemáticas que haya en la Unión Europea.
Pero bueno, se están también, como bien dice Ignacio, pues van saliendo nuevas regulaciones, hay que estar al día de todo lo que está sucediendo. Tenemos que estar, bueno, allí al tanto de tanto acciones relacionadas con de marketing sostenible o empresas que están desarrollando acciones de sostenibilidad, que lo sepan comunicar, packaging, bio-waste, bio-base, o sea, hay un montón de nuevas políticas, de nuevos marcos, de nuevas medidas que deberíamos estar viendo si estamos desarrollando un proyecto o un emprendedurismo. Esto ya depende de lo que estemos desarrollando. Pero bueno, os animo a ver bueno, os voy a dejar un enlace, así ya podéis ir viendo en esta web todo lo que se está desarrollando en materias de economía circular en la Unión Europea y todas las regulaciones o propuestas de borrador que van saliendo en esa. Bueno, asimismo existen otras iniciativas. Podemos ver, bueno, temas más estrictos en materias de eficiencia energética, que son las últimas que se están desarrollando, objetivos cero emisiones, bueno, todo el tema de residuos que nos comentará Alma más adelante. Y los alineamientos o los ejes transversales que persigue la Unión Europea. Estos pueden estar relacionados con la economía circular, nuevos materiales avanzados, nuevas tecnologías. Entonces, bueno, sí os muestro esta imagen porque es como debería ser nuestra visión, ya sea a corto, mediano o largo plazo, y que eso esté alineado a las estrategias que tanto del país en el que estamos desarrollando nuestra actividad como estrategias más locales o nacionales. Porque bien, pues de allí es donde posteriormente es donde salen todos los presupuestos y los planes para desarrollar pues acciones de diferentes ámbitos y cómo se distribuyen según la importancia o la problemática que se tenga en diversos periodos. Sí es verdad que no totalmente se trata de fondos públicos, también hay fondos privados y fondos de inversión que se están alineando pues, a todas las problemáticas y oportunidades que hemos visto anteriormente. Para resumir esta primera parte, bueno, tenemos allí el Plan de Acción de Economía Circular, que está enmarcado dentro del el Pacto Verde Europeo que se firmó en el 2019, junto con la Alianza de esa Recuperación Verde en el 2020, en el que todo está, bueno, en ese paraguas del Next Generation EU o el Plan de Recuperación y Resiliencia, esto ya más a escala nacional, y ya veremos cómo esto va impulsando pues acciones concretas ya a escala o a un marco regional. En el caso de España, pues tenemos la estrategia de España Circular del 2030, en el que toca diferentes sectores y tiene diferentes objetivos. Ya partimos de un marco más global, pero ya luego cuando vamos a una escala nacional, pues dependiendo de los objetivos que esa nación tenga, es cuando deciden qué porcentaje, por ejemplo,
van a reducir de generación de residuos, de consumo de materias primas o de efectos de gases invernaderos. Y eso también se traslada a los sectores en los que se va a trabajar. El Plan de Acción de Economía Circular de España pues, tiene un presupuesto de 1.529 millones de euros, pero como bien se sabe, también hay diversas medidas y nuevas convocatorias que van sacando el Estado para diversos periodos. Esto es respecto a lo que está sucediendo aquí en España. Quisiera preguntar si sois de otros países también, qué está sucediendo en vuestros países y si están desarrollando algún plan nacional estratégico de economía circular o si se están desarrollando por lo menos algunas acciones allí. Sería interesante conocerlas. Y no voy a quitar más tiempo porque, bueno, esto está también alineado con los famosos DNSHs, que ahora prácticamente todos los proyectos que se quieran generar tienen que estar enmarcados dentro de estos principios, de no causar un daño o un perjuicio significativo al medio ambiente. Y bueno, tienen una serie de criterios, de indicadores que debería cumplir el proyecto para que sea aprobado si estamos buscando un fondo público, pero si estamos buscando un fondo privado, también a esas entidades privadas le están exigiendo estos principios. Así que, bueno, es interesante que lo tengamos en cuenta. Y bueno, Alma, hoy tenemos a la directora de marketing y nos va a comentar un poco de qué trata la ley de residuos, cómo toda la estrategia de economía circular se está enmarcada dentro de ese paraguas del Pacto Verde y de estrategias de economía circular en la Unión Europea. Y cuéntanos, no sé, Alma, cuéntanos un poco de qué trata también la ley de residuos, porque está todo el mundo allí, quiere saber qué está sucediendo, cómo eso nos va a afectar como entidades. Bueno, te dejo el micro, Alma. Bienvenida. Perfecto. Gracias. Voy a compartir la pantalla. Gracias a los asistentes por compartir con nosotros, pues. Perdona, que voy a hacer Sí, comparte Sí. y yo voy diciendo una pregunta de Ángeles. Pregunta, ¿se puede aplicar a estos programas con un proyecto de divulgación y comunicación de sostenibilidad enfocadas a las pymes y pequeñas empresas? ¿O solo debe ser con iniciativas tecnológicas? Estoy en busca de alguien con quien patrocinar mi iniciativa, partners para unirse a mi proyecto y ayudas económicas para desarrollar varios proyectos de formación aceleradora. Vale, esto sí, Ángeles. Vale, pues hay diferentes programas en la Unión Europea, algunos de ellos apoyan la formación, si no me equivoco es Erasmus Plus, era como el que estaba más enfocado a esto, no sé, Ignacio, si tú también conoces de otros programas, sé que a nivel Sí, nacional, claro. sí, No, pero también, como bien has dicho, a ver, sin duda alguna, la estrella si se trata de formación son los programas Erasmus que cada vez se abren a más colectivos, pero sí, también es verdad que prácticamente todos los programas de innovación contemplan la vertiente de la formación como un aspecto sí, importante o a veces incluso obligatorio. sí, Desde los fondos Next Gen aplicados en las mayoría de las convocatorias de los fondos de resiliencia que provienen de fondos Next Gen, como los Horizon, etcétera, etcétera. La dimensión de formación siempre suele estar presente. Lo que pasa es que hace falta aliarse con otros
participantes que proporcionen otras dimensiones. Sí, sí, estaría interesante, bueno, también saber a qué sector está enfocado, porque, bueno, depende de eso, ya bien sea por iniciativa propia o independiente que se quiera llevar a cabo, o si lo que dice Ignacio, aliarse a algún proyecto europeo que eso sea como un paquete de trabajo que se pueda desarrollar alguna formación y hacer ese impulso del proyecto de Ángeles, en este caso. Vale, pues Alma, no te dejo, ya te dejo empezar. Pues continúo. Nada, bienvenidos. Lo que yo primero quería hacer, porque no creo que, no sé si conoceréis a Teco, nosotros somos una empresa que llevamos 27 años en el mercado, 27, 28 años ya, y lo que hacemos son soluciones en la valorización de residuos. Nosotros trabajamos sobre todo con residuo postindustrial y trabajamos con B2B, o sea, con la industria, no trabajamos con el urbano que estaba comentando Daniel y ahora queremos por asociaciones y por sinergias empezar a trabajar también por dar soluciones al urbano en materia de reciclado y nuestras bases son reducir, recuperar, reusar y reciclar. La reducción, ayudamos a través de la gestión de residuos a nuestros clientes en reducir y minimizar los residuos, en poder recuperarlos y volver a reutilizarlos, los que sean reutilizables. Y tenemos una planta de reciclado aquí en IBI. Trabajamos sobre todo no, únicamente en materia de reciclado con el reciclado plástico, ¿no? Somos especialistas en soluciones plásticas, en soluciones de reciclado plástico, ¿no? Generamos esas nuevas materias primas a través del reciclado y la recuperación de residuos. Si lo vemos como circular, nosotros en la economía circular la vemos muy integrada dentro de lo que es nuestro core, ¿no? Porque realmente tenemos desde la gestión del residuo al reciclado y la valorización, a la reutilización y todo con una garantía medioambiental, porque tenemos consultoría propia, así como una trazabilidad y una gestión documental y garantías documentales, que es lo que nos exige la normativa, bien sea europea o bien sea nacional, a través de una plataforma que tenemos que trabajamos con nuestros clientes, ¿no? Entonces, sabéis que cada día más las normativas medioambientales exigen esa trazabilidad y ese seguimiento del residuo. Europa cada vez se pone más dura en saber cantidades, establecer objetivos y marcar soluciones para ello, y a través de esta herramienta pues también le damos esa facilidad. ¿Dónde estamos? Estamos en IBI, estamos con una planta de transferencia aquí en IBI, también tenemos en Náquera, tenemos otra en Saks, tenemos en Zaragoza, en A Coruña y Algeciras. Nosotros empezamos hace 25 años a trabajar con el grupo Inditex, por lo tanto, si veis A Coruña, estamos allí también con ellos trabajando con los residuos del grupo Inditex, aunque ahora trabajamos con todas las tiendas Inditex en toda España, con Zaragoza igual porque es plataforma Europa y Algeciras también. Entonces, veremos luego un proyecto de circularidad cerrado, que es el de las perchas, que trabajamos con ellos desde 25 años. Reciclamos y recuperamos las perchas del grupo y de otras distribuidoras comerciales también lo hacemos, ¿no? Y luego en Madrid y Barcelona también hacemos gestión de residuos. Buscamos la máxima recuperación y reciclado. Tenemos una flota de más de 50 camiones, no está actualizado esto, 400.000 residuos valorizados, toneladas de residuos en peligrosos 45.000 y producimos 18.000 toneladas de reciclado plástico. ¿Vale? Nosotros, si hablamos de recuperación, hablamos de más de 110 millones de perchas recuperadas y reusadas, así como bidones, verle la parte que estamos hablando de lo que es residuo industrial. Entonces, recuperamos y reutilizamos más de 50.000 bidones y palés y hemos trabajado con otros proyectos pues desde recuperación y reuso de todas las caixas que han cerrado porque se han reducido el nivel de entidades bancarias, como recuperaciones textiles que veremos luego, como cajas y otros productos, ¿vale? Si nos centramos un poco ahora, ya os he contado un poco lo que es Acteco y viendo un poco lo que nos ha venido estos últimos años, como bien decía Mayra, sobre todo en el último año, es ponernos al día y la adaptación que tienen tanto empresas como nosotras que damos soluciones a otras, como tanto entidades como empresas industriales, los requisitos que vienen a través de las nuevas obligaciones medioambientales.
Y todo esto viene por la economía circular, que realmente la búsqueda de la economía circular, la base es minimizar la gestión de residuos y reducir el uso de materias primas, o sea, volver a utilizar las mismas materias a través de esa recuperación de los pocos residuos que tengamos. O sea, eso es la base de la economía circular y se basa en 3 Rs, que es el rediseño, la reducción en las materias que se utilicen, la reutilización y la reparabilidad y la renovación de esos productos o servicios que hagamos, la recuperación en el caso de que los pongamos en el mercado y el reciclaje, ¿no? Eso es la economía circular. En el contexto europeo ya lo ha marcado un poco Mayra también. Entonces, vemos que desde el 2015 que aparece el término de economía circular, ya se han establecido diferentes acciones, se ha ido trabajando en ellas y hemos llegado ya al paquete de medidas en economía circular y al Pacto Verde que se dio en el 2019 y que se ha puesto en marcha en el 2020, que se terminó de configurar en el 2020, así como la propuesta de normativas reguladoras para los envases y embalajes de noviembre del 2022. Todo esto es lo que pone en el contexto europeo alguna serie de objetivos clave. Si nos vamos ya al 2030, veremos que en botellas, en envases de botellas, se tienen que reducir el 30%, ya tiene que ser incluido en materiales reciclados. El 100% de los envases plásticos debe ser reusable, reciclable o compostable. Tener la medida del consumo y reducción en envases, en bebidas y en alimentos, y luego pues los que se manda de vertedero, pues reducirlo hasta el 10% de todo lo que es la generación de residuo urbano, ¿no? Estas son algunas medidas, entre otras, que nosotros destacamos dentro de lo que el contexto europeo nos ha marcado y que esas directivas han tenido que ponerse y trasladarse dentro de la legislación y estrategia española. De hecho, en el 2020 apareció la estrategia de economía circular, también la ha comentado ya Mayra, y luego este último año, en el 2022, salió ya por fin la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que pues marca un antes y un después en todas las normativas que se vienen con materia de residuos y materias primas, y el Real Decreto, que ha sido lo último que ha salido, que incluso ha salido antes de una directiva en envases y residuos de envases que está planteando la Unión Europea, se ha adelantado a esta directiva y España ya ha marcado un Real Decreto, que es el 1055/22, que también nos va a determinar pues desde las cantidades de residuos de envases que tenemos que poner en el mercado, la cantidad de plástico que hay que poner en el mercado, la reciclabilidad que ha de tener, la reusabilidad que ha de tener, entonces ya marcado por esa legislación española. Si continuamos un poco y visto de otra manera, es de directiva europea que hemos visto, pasa a la Ley de Residuos y Suelos Contaminados. Esta ley marca 7 focos en lo que son ya en España en los diferentes sectores. Marca un foco en electrónica y tecnología, otro en vehículos y baterías y neumáticos, en envases y embalajes, en plásticos, en textiles, en construcción y en el sector alimentario. Es verdad que el Real Decreto, el primer Real Decreto que ha salido de todo esto, ha salido para envases y embalajes, tiene mucho que ver con plásticos, porque ya la ley, la 7/22, aplica sobre el impuesto del plástico y el impuesto de vertedero. O sea, ha sacado dos normativas bastante fuertes en plásticos y en vertederos, y está pendiente de que salga en breve también la de textiles. Irán saliendo reales decretos con respecto a estos principales 7 sectores en los que pone el foco la Ley de Residuos y Suelos Contaminados de abril del año pasado, ¿no? Del 2022. Habla ya de una responsabilidad amplia del productor, ya no es responsable solamente el que recoge, sino el que lo genera. El productor ya es responsable de los residuos que pone en el mercado. Marca esos sistemas, tanto colectivos como individuales, para esa responsabilidad. Y luego marca también lo que es la jerarquía de residuos, que ya la marcaba la directiva europea, y pone foco en el ecodiseño, en la reutilización y el material reciclado. Con respecto a esta ley, si nos vamos entramos un poco en alguno de los puntos, habla de prevención dentro de la jerarquía de residuos. Ya no es solamente que nos pongamos el foco en el reciclaje, sino que prioriza la prevención
como cualquier, dentro de las fases, lo primero que tenemos que hacer es prevenir, ¿no? Entonces, activa unas medidas de prevención, una reducción del residuo alimentario, marca unas prohibiciones y marca unas recomendaciones en materia de prevención para los residuos. Dentro de esas medidas que toma, dentro de esa prevención, habla del ecodiseño. Del ecodiseño como proyectos de identificación de impactos ambientales previos a la puesta en mercado de cualquier producto o servicio. Nosotros cuando tenemos que diseñar o cuando tenemos que poner en marcha cualquier producto, como cualquier startup, cualquier empresa, debemos medir ese impacto que va a tener previamente al desarrollo de ese producto o servicio, en todo lo que corresponda a esa cadena de valor de ese producto o servicio, ¿no? Para ello destaca la reducción y la sensibilización en el mercado de esos productos, así como el ecodiseño sobre todo de productos plásticos, ¿no? Sobre todo los productos plásticos de un solo uso, ¿vale? Entonces, hablaremos luego de una serie de certificaciones que ya han salido por parte de la regulación española también, que sí que nos indican pues esas certificaciones de diseño, de reciclabilidad o de reutilización. Dentro de esas medidas de prevención, habla medidas que pueden afectar a la generación de residuos para esa transición hacia la economía circular. Habla de medidas que pueden afectar a la fase de diseño, producción y distribución y ya entra en el ecodiseño. Hay que mejorar ese comportamiento medioambiental de ese producto o servicio en relación a su residuo. Siempre busca la mayor duración y reparabilidad y sobre todo la búsqueda de reparabilidad de los productos. Y temas de certificaciones como puede ser el FSC, que son certificaciones medioambientales, ¿no? Las medidas que afectan a la fase de consumo y uso, sobre todo la sustitución de productos de un solo uso por productos reutilizables. Sabéis que ha habido una normativa, dentro de esa directiva, pues ya se han eliminado las pajitas, se eliminan los productos de consumo de platos y vasos de plástico de un solo uso, vamos a productos que sean reutilizables, han creado productos más duraderos que puedan verificar esa durabilidad y esa reutilización, lavado, como puede ser unos tenedores que están ahora en el mercado y otros productos. Las etiquetas ecológicas, que es lo que hablábamos antes, la promoción, habla de promoción en la reutilización y entidades de economía social. Sabéis que hay muchas entidades y ONGs que ya están recuperando el textil, están a través de asociaciones como puede ser Cáritas o otras asociaciones, y pondremos luego un ejemplo, de entidades que ven la reutilización de esas prendas textiles. No solamente es el principal generador de residuos, no solamente es el plástico, sino también la industria textil. Entonces, ver esa reutilización de la ropa o reciclado de esa ropa es importante y para eso han salido muchas organizaciones. La disminución de productos envasados en supermercados y el fomento de productos a granel. Ahora ya se va a obligar a las empresas y a las grandes distribuciones a que vendan productos a granel. Esto se puso antes del COVID y el COVID marcó también un poco el ralentizar esto porque el tema de tocar los productos, el tema de poner los productos sin esos plásticos, pues se ralentizó. Ahora han vuelto a exigir ese fomento de productos a granel para el consumo en grandes superficies, ¿vale? En el tema de reutilización, pues después de la prevención, dentro de la jerarquía, vendría la reutilización. Entonces, los productos o componentes que se conviertan en residuos se tienen que preparar para reutilizarse y cuando hablamos de reutilización hablamos de productos que no tienen una transformación. No hay una transformación como puede ser el reciclado, como esto es lo que hacemos nosotros, sino una reutilización en el sentido de que con un lavado o una limpieza, una pequeña reparación podrían reutilizarse. Hay empresas como, yo sé que grandes distribuidoras o grandes compañías como puede ser PC Components o de informática y tal, ya están recibiendo o atendiendo a sus clientes en la reparación de esos productos y los pueden poner al mercado, o incluso tienen una especie de outlets de productos que no ha funcionado bien y pueden vender ese segundo producto. No es la destrucción. Hay unos objetivos de la ley que marca que en peso se tiene que tener unos porcentajes de reutilización con respecto al 2010 que van incrementándose hasta el 2030 y lo marca tanto la 7/22 como la RD de envases, ¿vale? Hay algunas prohibiciones que marca también la ley en materia de prevención y reutilización, como ya no se puede destruir los productos de excedentes no vendidos. O sea, si yo tengo excedentes no vendidos de una temporada a otra textiles, no puedo decir, bueno, voy a destruirlos y ya está, sino que tengo que
que darles una solución, bien un reuso, una reventa. Sabes que hasta ahora, creo que el grupo Inditex ha puesto en marcha también una especie de canal de segunda mano de productos, ¿vale? Para poder reutilizar esos productos. El fomento del consumo de agua potable, tanto en administraciones públicas como en hostelería, en Horeca, el que podamos pedir un vaso de agua y no nos tengan que vender una botella y que puedan utilizar, a eso reducirá el consumo de productos plásticos en botellas y en otros envases. Lo que hablábamos del embalaje primario, granel o envase reutilizable en grandes distribuciones de más de 400 metros cuadrados y la reparabilidad, que también comentábamos antes, de equipos electrónicos. El impuesto del plástico es otra de las novedades que nos ha traído la legislación a nivel nacional, de hecho, creo que somos los únicos países, el único país, o creo que hay otro más, no sé si al final Grecia lo puso en marcha o Italia, del impuesto al plástico. Nosotros en envases no reutilizables de plástico hay un impuesto que grava por tonelada a lo que es ese plástico y que se paga el 0,45. ¿Vale? Entonces, estos son una serie de medidas que lo que hacen es que se introduzca más el plástico reciclado en el diseño o en el ecodiseño de los envases que se ponen en el mercado y que también se vea el pago por este impuesto de producto plástico, ¿no? Es verdad que hay una serie de exenciones a este impuesto que, por supuesto, se siguen manteniendo, que es el uso hospitalario, a la ganadería o agrícola también, a las importaciones y adquisiciones con peso inferior a 5 kilos o a los elaborados que no van destinados a envases. Aquí siempre estamos hablando de que se han centrado sobre todo en este red de envases en el que han puesto el foco en los envases, ¿vale? Tampoco se producen las pinturas, tintas y lacas adhesivos por sí mismos, sí cuando van incluidos en los envases. Quiero decir, si va en el peso del envase, pues las tintas, las lacas, sí que se paga por esa partida. Cuando el producto es destruido, no llega a ser puesto en el mercado, se tiene que justificar y tampoco se paga este impuesto. Y si los envases que nosotros producimos, somos una empresa que envasa agua o envasa un tipo de lejías o lo que sea, sí que si lo vamos a enviar y vamos a exportar ese producto, pues no tiene que, porque esto se hace a través de Hacienda y no tiene que pagar ese impuesto, ¿vale? Se justifica y no tendría que pagarlo. Lo que hablábamos es la cantidad de plástico no reciclado en kilos. El tipo es 0,45 euros por kilo, 450 euros, entre lo dicho mal, por tonelada. Y sí que forma parte de la base imponible del IVA. Esto supone que al final este impuesto, como es un impuesto que va a Hacienda, al final la industria va a repercutirlo en el precio final. Está repercutiendo en el precio final al consumidor porque es un coste que ellos tienen y que tienen que repercutir y es la concienciación que vamos a hacer también de la búsqueda de ese consumidor final a la búsqueda de productos, y cuanto más plástico reciclado tengan, pues más baratos debería salirles en ese momento. En relación al Real Decreto de Envases 1055/22, pues sigue la línea de esta Ley 7/22 porque se nutre de ella y habla de prevención y reutilización, de reciclado, de responsabilidad ampliada al productor, de la valorización de los sistemas de devolución y depósito de envases domésticos, y ahí hablaríamos de prácticas que han puesto en marcha ya. Creo que el Ayuntamiento de Valencia puso unas máquinas para la devolución y obtención de algún beneficio con respecto a la evolución de estos envases, y las obligaciones, por supuesto, de información y marcado. ¿Vale? No quiero extenderme mucho en esto porque son temas más técnicos y se nos va a ir el tiempo, pero sí que las obligaciones de requisitos de diseño y seguridad, todo tipo de envase ha de ser reciclable en el 2030 y para quienes, para fabricantes e importadores. Ya se ha puesto en marcha. Los objetivos en contenido de material reciclado en función del producto. El marcado de los envases que hemos comentado antes. El obligatorio en envases compostables, en reutilizables y envases de un solo uso. Y prohibición de utilizar frases como respetuoso con el medio ambiente o similar cuando realmente pues no llevaban a nada, llevaban a confusión al consumidor y no definían nada. Tienen un marcado regulado por la Unión Europea que ha trasladado la Ley /722. La obligación de todo productor o envasador para finales del 2024 de estar metidos en un sistema de responsabilidad amplia al productor, o sea, de dar esa responsabilidad, y la comunicación a la administración de estos sistemas que hay en marcha ya
varios sistemas como puede ser lo que era Encoembes antes, pero ahora a través para las industrias está pues un Envalora, un Implica, un Procircular, un Cartón Circular que se están creando y que tienen que registrarse e implantarse antes de este año y dar notificación a la administración pública. La inscripción del registro de productores, que sí que está en marcha ya, la obligación de los sistemas que hemos comentado de devolución y depósito para envases reutilizables, ¿vale? Reportar los datos de estos envases, ahora va a haber una mayor trazabilidad y un mayor seguimiento de estos envases y el plan en función de la empresa tendrá que presentar un plan empresarial de prevención de envases y ecodiseño. Cuanto más grande la empresa, más requerimientos tiene a la hora de justificar todos estos envases, ¿no? Dentro de lo que son los responsabilidad ampliada del productor, pues hay que definir lo que es un envase industrial o comercial, ¿vale? Un envase para uso y consumo en la industria, construcción y lo que hay que ir es a lo que comentábamos, adherirse a estos sistemas para poder dar esta información. Estos sistemas sean los que nos recojan esa información de lo que el productor ponga en el mercado y lo que se ha ido recogiendo. Y para ello la figura del gestor de residuos, en este caso, por ejemplo, un Acteco, puede ser fundamental para justificar que mi cliente ha recogido, ha recuperado, ha reciclado una serie de envases y cumple con la normativa que le está exigiendo tanto el Real Decreto como la Ley 7/22. ¿Vale? Certificaciones, pues ¿qué vamos a obtener? Pues las certificaciones nos van a ayudar pues, a cumplir con esas leyes, ¿no? Hay certificaciones, la EN 13430 de reciclabilidad o la EN 15343, que es el contenido reciclado que yo pongo en el mercado. Entonces, si yo estoy certificado y utilizo estas certificaciones, tendré que presentar una documentación, tendré que pasar unas auditorías, pero a mí me vendrá bien porque yo ya podré certificar de cara a mis clientes y en empresas grandes, nosotros trabajamos con empresas muy grandes, ya nos piden esas certificaciones de cara a trabajar con ellos para certificar pues tanto el reciclado como el contenido en reciclado, que puede ser reciclado y el contenido que lleva de reciclado. ¿Vale? La certificación de material reciclado, pues en plástico reciclado, vendrá definido como plástico obtenido por operaciones de valorización. Es la entidad nacional de acreditación, la ENAC, la que marca estas certificaciones. ¿Vale? Y una de las variaciones que ha tenido dentro de la ley 7/22 es que el reciclado químico ya se considera reciclado. Antes no tenían considerado el reciclado químico, era solamente el mecánico y el reciclado químico sí que se considera. Ahora mismo estas certificaciones no son requeridas, pero es verdad que estamos en un periodo de adaptación durante todo este año y si no pasa nada, pues para el año que viene se pondrán en marcha y ahora con una declaración responsable firmada del plástico que lleva mi producto, pues sería suficiente, ¿no? En materia de reutilización es una misma certificación en el que necesitamos pasar por una serie de auditorías y que cumpla pues, lo que está marcada la certificación, que el objetivo de esa reutilización sea intencionado, no que sea de que, oye, mira, es que me lo reutilizan porque yo soy así, reutilizo y no quiero gastar más, sino que sea objetivo intencionado, que lo hagamos para ello, tendrá que ver mucho el ecodiseño y en ese caso el diseño, su reacondicionamiento para ello, el rellenado recargado, sabéis que están cada vez poniendo más pues, botellas en las que puedas reutilizarlas, en los cosméticos, el sector cosmético está poniendo mucho las pilas en este tema, en utilizar recargas en sus botes o en sus sistemas de envasado y el sistema de reutilización como debe ser, o sea, si es cerrado, abierto o mixto. La certificación de ecodiseño la basan en la ISO 14006 de gestión del ecodiseño. De aquí es lo que comentábamos antes, ver los menores impactos ambientales que puede tener ese ecodiseño y puedes sacarte pues, esta certificación que luego puede valerte de cara a las ventas y se destaca la reutilización, sensibilización y marcado para productos de plástico, siempre hablamos de productos de plástico. Y luego ayudas que tenemos, pues los PERTE de economía circular, que son los programas de economía de recuperación y transformación de la economía que grandes empresas pueden hacer y se han puesto en marcha ahora con las nuevas leyes en materia textil, en materia de plásticos y energías renovables. Entonces, si queréis más información, yo luego os podría pasar algún link con respecto a esto. Las acciones estratégicas son 300 millones que van dirigidas a empresas de los sectores más marcados, como puede ser el plástico, son 192. No es que sean grandes cantidades, pero es verdad que las empresas están ya... hay un observatorio textil en el que sí que va a presentar
un PERTE al textil, en el que las principales compañías textiles pues, se han reunido para buscar esa transformación en materia de economía circular y que piden esas ayudas para que pues, las instituciones puedan ayudarlas y transformar y poder llegar a esos objetivos que nos exige la normativa en base. Y por terminar un poco, quería poneros algunas buenas prácticas de economía circular. Hay un documento que es el catálogo de buenas prácticas de economía circular que sale del MITECO, del Ministerio, en el que ahí tenéis diferentes ejemplos y veis cómo diferentes empresas de diferentes sectores con diferentes objetivos y pueden ser desde una organización no gubernamental hasta una industria, pues van buscando soluciones. Se presentan y es el MITECO el que elige las diferentes proyectos. Este es un proyecto que tiene una empresa de Huesca que lo que hace es, pues con los palés, pues volver a reutilizarlos y darles una segunda vida a esos palés y poder crear este proyecto, ¿no? Entonces, innovan, crean sensibilización y lo comentan, reutilizan un material como puede ser los palés que rotos ya no servirían y lo presentan, ¿vale? En el caso de, por poner un producto de consumo, pues Mau presentó este y se lo concedieron. Mau San Miguel cambió el tema del plástico y lo que hicieron es reducir el impacto medioambiental asegurando siempre la calidad y la seguridad de los productos y el peso de los envases a través de pues, estos cartoncillos en vez de unirlo con productos plásticos que acababan al final en el mar y había tantos problemas, ¿vale? Ya centrándonos en productos nuestros, este es un producto nuestro. Nosotros os comentaba antes que trabajamos con un proyecto de economía circular cerrado desde hace 20 años. No se llamaba ni economía circular en aquella época, o sea, buscaba una solución a un gran cliente como puede ser el grupo Inditex y lo que hacíamos era pues de las mismas perchas, nosotros a través de logística inversa y a través de la logística inversa del grupo, lo que hace es recoger las perchas. Nosotros vamos a sus plataformas, recogemos las perchas. Esas perchas se clasifican y se ven las que están rotas o las que no valen y las traemos aquí a nuestra planta IBI y las que vuelven a valer se vuelven a meter en cajas y se envían otra vez a su proceso textil para que ellos vuelvan a colgar la ropa de esas mismas perchas en el proyecto textil. Las que están rotas vienen aquí a Alicante, que es donde tenemos la planta de reciclado plástico, y lo que hacemos es meterlas dentro del proceso de reciclado plástico y esa granza va a la empresa fabricante, que es en este caso es el grupo ERUM, que provee a Inditex de perchas. O sea que el círculo se cerraría y es un círculo cerrado de economía circular y una visión clara de economía circular, ¿no? ¿Qué efecto produce esto? ¿Qué efecto produce la economía circular? Es un proyecto que está medido y vemos que en percha nueva un consumo eléctrico de 1.000 unidades nos daría un 290,7, mientras las perchas que reciclamos nos da 7,2 y en el caso de la reutilización el consumo eléctrico pues nos da 0,9. O sea, vemos claramente que la pirámide de la jerarquía pues es clara y que hay que primero reutilizar y luego reciclar. En el caso de CO2 pues lo mismo, pues emitimos muy poco CO2 en perchas reutilizadas porque solamente sería parte de la logística y poco más. En cambio, la reciclada sube algo más y en el caso de las nuevas, pues como veis, el CO2 equivalente emitido pues, es mucho más alto, ¿no? Así como el peso que puede ir a vertedero. En definitiva, el impacto ambiental relacionado con el consumo de energía es 40 veces menor en el caso de usar una percha reciclada y casi nulo en las perchas clasificadas y reutilizadas, ¿no? Y en el caso de reutilización, con solo una vez que reutilizáramos ese producto, esa percha en este caso, cumplimos el objetivo para el 2030. O sea, nosotros con este proyecto ya estamos cumpliendo con la normativa medioambiental que nos exige la ley. ¿Vale? Este proyecto es nuestro y por Muy eso tengo más datos. interesante, Alma. Te tengo que interrumpir porque ya se ha acabado el tiempo. No, Tenemos os corto, es lo mismo con yogures sí. y hacemos lápices para Vic. Hicimos con la COP25, que lo comentabas, la reutilización y la reciclado de la moqueta y un caso de éxito del Valencia Basket también, que con las bufandas y todo que se hace, lo que se hace es, se hizo unas bolsas para el mismo Valencia Basket, o sea que vuelve también a cerrar el círculo. Aumentamos la valorización de los residuos y aportamos cierto valor que entendemos. Entonces, nosotros creemos que estamos preparados, o estamos ya preparados y nos preguntamos si realmente pues lo está la gente, ¿no? O sea, si realmente estamos todos en esto, ¿no? Pero bueno, Pues un poquito por resumir, perdona, que me he alargado un poquito más de lo normal. No quería interrumpir porque estaba súper interesante todo lo que estabas comentando. Bueno, ya sabéis, si queréis contactar a Alma o a Ignacio, bueno, escribirme
y ya nos ponemos en contacto para cualquier iniciativa de economía circular o ver cómo alinear pues, los objetivos a los paquetes de economía circular. Os animo a seguir adelante, es un camino difícil, pero yo sé que llegaremos a los objetivos, o a algunos de ellos. Los Venga, participantes han comentado que es muy interesante la información para promover el conocimiento y enhorabuena a los ponentes por lo claro de las ponencias y animaros a sumar a la economía circular. muy bien, muchas gracias. Pues encantada, pasar feliz fin de semana y nos vemos en otra ocasión. Perfecto, Gracias, gracias. hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. adiós.